Pues nuevamente, hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas ya a este cuarto día de este taller bíblico sobre el Adviento con nuestra profesora María José Delgado, que nos está aquí acompañando junto con cada uno de ustedes. Nuevamente vamos a seguir reflexionando estas lecturas del domingo, pues ya sería del cuarto domingo de Adviento. Vamos a escuchar pues esa sabiduría que siempre nos comparte ella de una manera muy sencilla, muy académica y sobre todo para que cada uno la practiquemos en nuestros lugares personales y comunitarios. Bienvenida nuevamente, profesora María José, y somos todos oídos para escucharla. Muchas gracias, Padre Gerardo. Pues llegamos al cuarto domingo de Adviento. Prácticamente el ciclo se cierra aquí, el ciclo de la espera, el ciclo del tiempo que nos invita a la reflexión, porque el próximo domingo, este cuarto domingo de Adviento, pues ya es la Natividad del Señor. Entonces, ese ciclo, en estos días conversábamos, reflexionábamos cómo inicia anunciando la consolación del pueblo, apunta a un comportamiento, cómo tenemos que esperar, no es una espera angustiosa, afligida, sino de una confianza activa. Y Lucas nos invitaba a leer los signos de los tiempos, ese antigénesis, ese mundo caótico en el que nos toca vivir, creer, relacionarnos. Y ese primer domingo estuvo seguido por el cambio, la invitación al cambio. A partir del cambio nos viene la salvación, trabajar los traumas históricos y personales y cómo nosotros nos debemos sostener mutuamente en el amor de Cristo para preparar el camino. El camino del Señor se prepara, se allana, se endereza. Y las lecturas estaban encaminadas a animarnos en ese sentido de la preparación. Y ayer, que fue un día eh, particularmente gozoso, alegre, en que coincidíamos en el ánimo con las lecturas de vivir con alegría, compartir nuestros bienes. El tercer domingo nos invitará a esos dos aspectos. Pues el cuarto domingo es muy especial porque el Señor viene, según nos presenta la liturgia, en la condición femenina de dos mujeres pobres que se solidarizan entre sí y que viven de la esperanza de salvación para su pueblo. Entonces es muy consolador para nosotras las mujeres que el ciclo de la liturgia termine eh, focalizando la mirada en ese Jesús que viene, pero haciendo en esa condición femenina, en el vientre materno, en el vientre de la mujer, allí se encarna la salvación, se encarna el germen del cambio, y allí es el fruto, está allí, en el vientre de esas dos mujeres. Entonces, la lectura de hoy nos presenta la liturgia a Miqueas, es un profeta de los profetas menores, muy especiales Miqueas. Miqueas vive en el siglo octavo y le toca una época muy difícil. Es toda la invasión asiria del norte en el que Jerusalén alcanzó la cola y los reyes tenían que pagar tributos para no ser invadidos. Entonces, Miqueas vive en esa situación tan convulsionada. Pero resulta que eh, la segunda lectura que nos propone la iglesia es Hebreos. Hebreos es una carta muy también desconocida. Es bastante difícil cuando uno la lee, pues nos acercamos también un poquito eh, a Jesús, pero en clave sacerdotal. Entonces, por eso a veces a nosotros no nos es muy llamativa ese texto. Pero lo que trae hoy
enlaza perfectamente encaja con el mensaje del Señor que viene. Y nos presenta Lucas a María y a Isabel, como decimos en muy buen nicaragüense, a dos panzonas, a dos mujeres panzonas que se encuentran. Y ahí en ese encuentro eh, hay un profundo sentimiento geopolítico porque se encuentran a partir de su fe, en la esperanza de que Dios va a cambiar la suerte de su pueblo, la suerte de su nación. Es una nación ocupada, una nación vendida, hay mucha polarización interna y ahí María e Isabel releen los signos. Entonces, les quisiera pedir a alguna de ustedes que quiera, tal vez alguien que no haya leído, tal vez Yoli comienza, no ha leído, Rosy puede leer Hebreos y alguien de ustedes que lea Lucas 1, ¿sí? Miqueas, Hebreos y Lucas 1. Primera lectura de Miqueas 5 del 1 al 4. Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Se asentarán bien, porque entonces se hará el grande hasta los confines de la tierra. Él será la paz. Si Asur invade nuestra tierra y huella nuestro suelo, suscitaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes de hombres. Gracias, Yoli. Rosy, Hebreos. No podía desactivar. Hebreos 10, 5, 10. Por eso, al entrar en este mundo dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mi casa, no, pues de mí está escrito en el rollo del libro, sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo que primero para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad somos sacrificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Gracias, Rosy. ¿Quién se anima a leer Lucas? Yo. Eliana. En aquellos días se levantó, Lucas 1 del versículo 39 al 45. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz, dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno.
¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Gracias, Eliana. Pues este domingo nos propone lecturas aparentemente un poco dispares, porque Miqueas se contextualiza allí en el siglo octavo, es la profecía de Miqueas, habla de un descendiente davídico, el Mesías davídico, que va a asumir, va a pastorear, va a reanudar la alianza de Dios con su pueblo, va a renovar a ese pueblo sufrido. En Hebreos nos presenta el sacrificio, la oblación, el sacrificio y la oblación en el rito antiguo, y nos va a presentar el nuevo sacrificio, que va a consistir en la voluntad de Dios, en hacer su voluntad. Y ahí presenta a Jesús como el que busca cumplir de manera más perfecta la voluntad de Dios. Y por otro lado, Lucas va a ser una escena completamente distinta en la liturgia, porque ahí estamos hablando de una muchacha, de una chavala que dice que se va con prontitud, rápido, va a otra región a visitar a una pariente. Entonces es la visita a la familia, la parentela, que siempre suscita esas actitudes de solidaridad. Entonces, en esas lecturas aparentemente desconectadas, nosotros podemos encontrar grandes convergencias. La alusión en Miqueas a Belén es la alusión a lo pequeño. Miqueas vive tiempos de degradación social muy grande. Había una gran corrupción de la ciudad, especialmente porque los campesinos sufrían más por causa de los impuestos a Siria, por las políticas gubernamentales respecto a los granos básicos, al trigo, a la cebada, al aceite, a la oliva y toda esa comercialización. Y en esa situación hay un gran cuestionamiento de Miqueas. Miqueas cuestiona fuertemente esos estamentos sociales, a los jueces, a los gobernantes, a los sacerdotes, a los profetas. Por eso la lectura está siempre afirmando que va a suscitar Yahvé un jefe diferente, un gobernador, un pastor, un príncipe, todas esas imágenes que conllevan esa capacidad, ese rol del gobierno, ¿sí? Porque es un pueblo que está sin gobierno, es un pueblo en que los reyes están tratando de mantenerse a flote, entonces las alianzas sociopolíticas con Asiria se van a ir sucediendo. De manera que Miqueas no solo denuncia los crímenes, sino que también va descubriendo esos mecanismos que rigen el comportamiento de las personas. Si nosotros nos vamos a Miqueas, los capítulos de Miqueas, va a haber oráculos, los primeros capítulos hasta el 5, Miqueas es una serie de invectivas contra Jerusalén, contra Judá. Y Miqueas va a insistir en que lo importante de la fe es caminar con Dios en historia, amar con ternura, caminar humildemente con Dios, practicar la justicia. Miqueas es bien conocido por esa invectiva fuerte contra un culto sin justicia, y habla y dice
hieden sus holocaustos. No los soporto, dice Yahvé. Entonces, toda la lectura, en medio de esos desórdenes, aparece esta pequeña perícopa, que es un oráculo de salvación. En esa realidad tan complicada, en esa ciudad Belén tan chiquita, abandonada en esa ciudad, aunque es la más chiquita de Judá, ahí va a salir el que va a saber gobernar a Israel. Si nosotros nos vamos a Belén, Belén es una pequeña ciudad de aquí del sur y en una ciudad emblemática, Belén de Efratá. Mateo la llama Belén de Judá. Es la misma. Es una ciudad muy pequeña, más o menos a unos 5 o 7 kilómetros de Jerusalén al sur. Y Belén va a ser una ciudad muy emblemática porque allí el anuncio del rey mesiánico va a surgir de esta ciudad. Es la patria de David, también es la patria de varios personajes del Antiguo Testamento. Belén va a ser la patria probablemente de Samuel, del padre de David, Jesé. Si recordamos el relato de Ruth, cuando Ruth se vuelve una belenita, una ciudadana de Belén, se casa con Booz, pero Noemí, su esposo, sus hijos eran de Belén. Ella era una emigrante, había salido de allí hacia Moab en búsqueda de una vida mejor y resulta que cuando se queda viuda, sin esposo, sin hijos, regresa a Belén. Y allí Ruth rescata el honor de la familia, rescata una vida digna, la ley del Goel, del levirato que estaba allí presente y que manda a uno de los parientes a hacerse cargo de esa mujer. Entonces tenemos diversas y de ahí va a nacer también Jesús, que nace en Belén. Según la tradición, María Galilea, que nace el Mesías allí. David había construido la capital en Jerusalén porque David no era tonto como buen político. David queda cerca de su casa, la capital. Entonces Jerusalén estaba el templo, las murallas, el complejo del palacio. Pero lo importante de esto es ver cómo desde el inicio, desde tiempos antiguos, dice la lectura, esa Belén de Éfrata estaba preparada para dar lugar al Salvador. Si recordamos también, Raquel era de Belén, de Judá, de Belén de Judá. También Raquel muere allí y Jacob la entierra allí en el camino, muere, es enterrada en Belén. Entonces es una ciudad ligada a toda una historia bíblica, son de personajes emblemáticos. Y es una ciudad que allí pequeña, sin importancia, va a nacer el Salvador. Está todo ese valor bíblico de lo pequeño, el hijo menor, el grande se tiene que inclinar ante el menor, de lo más pequeñito, de lo más humilde, de allí va a nacer el Salvador. Y esa también es el valor para Israel. Israel en los escritos bíblicos se insiste siempre en que la escogencia de Yahvé por Israel es algo completamente gratuito, no porque sea el mejor pueblo de la tierra, sino porque Dios le ve el beneplácito de Yahvé ese, y por ser precisamente un pueblo pequeño, sufrido y pobre, que es que Yahvé lo escoge. Entonces, la lectura nos va indicando eso. El versículo 2, por eso los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz.
Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Vemos ahí una clara anticipación, un claro anuncio del Salvador. En el Antiguo Testamento no podemos decir que Jesús, Lucas interpreta la profecía, pero en el Antiguo Testamento está esa esperanza en una persona que de la dinastía de David va a renovar la situación de la gente. Entonces, el versículo 2 nos dice que tiene que pasar un tiempo de purificación, es necesario. Esa realidad que tiene la gente sociopolítica, de opresión, de un imperio que amenaza, arruina, que oprime, que roba, que corrompe lo que toca de las estructuras de Jerusalén, lo que significa es un tiempo de purificación. El pueblo tiene que sufrir eso para después comprender, redimensionar su comprensión de las cosas, redimensionar su vivencia de la alianza, revisar profundamente su vida, su comportamiento. Entonces, ese tiempo de purificación va a terminar. ¿Cuándo termina? En el versículo 3, cuando nazca un rey, cuando nazca un pastor. Volvemos a la alusión de David. David llegó a ser rey, pero antes es un pastor. Samuel lo encuentra cuando viene de pastorear, ¿no? Y se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad de su nombre. Se asentarán bien porque él se hará él grande hasta los confines de la tierra. Todo el sentido universal. Miqueas insiste en ese rol, en esa función social que tiene Israel, en ese significado teológico que Israel tiene para nosotros. Y el profeta Isaías más tarde va, probablemente Miqueas y el primer Isaías son más o menos en algún momento contemporáneos, y entonces Isaías va a desplegar más esa idea del rol universal que tiene Israel y que va a tener después Jerusalén para la salvación del ser humano, para la salvación de la gente, de los pueblos. El versículo 4 nuevamente insiste en que Él será la paz, ¿sí? La garantía, la paz está personificada ahí. Y la garantía de que habrá bienestar, de que habrá paz, es porque Él mismo que va a gobernar en nombre de Yahvé, va a ser según el corazón de Yahvé. Entonces hay allí una paz personificada en el pastor. Es interesante en la última parte, si Asur invade nuestra tierra, huella nuestro suelo, suscitaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes de hombres. Es esa capacidad de resistencia que tiene la gente. Asur, Asiria está invadiendo, está con amenaza, está en las fronteras. Y esa convicción, si Asur invade, suscitaremos, es decir, habrá relevos generacionales que sigan insistiendo en que nosotros, por proyecto de Yahvé, tenemos que ser un pueblo libre, un pueblo que vive el derecho, que vive la justicia. Entonces, el Adviento nos trae esa figura tan impresionante, va preparándonos de alguna manera para que cuando el Evangelio lo leamos el domingo, el cuarto domingo, nosotros vayamos captando cómo el Mesías Jesús
está preanunciado, está anunciado desde tiempos antiguos. O para decirlo mejor de otra forma, cómo Jesús encuentra sus raíces profundas en toda la historia de su pueblo, toda la promesa. Jesús es el cumplimiento de la promesa. Como conclusión podemos decir que ese anuncio de salvación que va a ser personificado en un gobernante, pastor, que él mismo encarna la paz, van girando en torno a la renovación de la ciudad de Sión. La ciudad de Sión es el lugar de la justicia que va a conducir a todos los pueblos a una transformación. Entonces el profeta Miqueas va a tener entre esas quejas e invectivas contra los malos pastores, los malos príncipes, los malos gobernantes y los malos religiosos, va a tener ese oráculo de esperanza y de salvación. Y la lectura de Hebreos se inserta en otro horizonte. La carta a los Hebreos, una carta bien complicada porque no la conocemos demasiado bien. Probablemente la carta a los Hebreos, hay algunos que dicen que es muy posible que se haya escrito entre el año 65-70 o 60-65, porque insiste mucho en el culto y probablemente dicen que tal vez el templo de Jerusalén no se había destruido y el culto todavía estaba practicándose. Sin embargo, también algunos elementos pueden ubicarla aquí en el tiempo, en el año 90, 100, cuando ya nosotros tenemos un cristianismo más consolidado, ya comunidades que ya van girando en torno a pequeños templos, van teniendo una vida litúrgica más estructurada, porque la carta de los Hebreos insiste mucho en la diáspora, en los migrantes. Allí pareciera que está hablando a un Israel disperso. Ya, entonces, probablemente. La carta a los Hebreos insiste mucho, es una carta que va poniendo en contraposición, frente a frente, el sacrificio antiguo y el sacrificio de Jesús. Va poniendo frente a frente al sacerdocio antiguo con el sacerdote Jesús. Y por eso probablemente será más indicado una carta a fines del siglo, porque allí nosotros, las primeras comunidades, no insistían tanto en el sacerdocio de Jesús. Si nosotros nos vamos a los evangelios insisten en la laicidad de Jesús, en un Jesús que no tuvo que ver con el templo de Jerusalén, que realizó su misión de una manera libre, alternativa, diferente. Entonces, aquí en el texto que nosotros acabamos de escuchar, que lo leyó Rosy, en ese texto, la contraposición del culto antiguo, el culto nuevo, va a estar en un aspecto, el hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros nos vamos nuevamente a la lectura para que no la perdamos de vista, es que no se me mueve esta cosa, vamos a ver, tal vez se hace en este caso aquí, ahora sí. Entonces la lectura
Yo creo que solo, discúlpenme por favor, ¿cómo le hacemos? Solo Félix es bien ducho en esta cosa. Vamos a ver, ahora sí creo. Ujú. Se mira muy chiquito, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, la carta de los Hebreos va contraponiendo eso. Y de alguna manera, toda esa idea del sacrificio, de la oblación que los profetas combatieron tanto, aquí nos dice que la antigua ley y la nueva ley, que la nueva ley deroga la antigua ley. Entonces va contraponiendo sacrificio y oblación, voluntad de Dios. Antiguo sacerdocio, sacerdocio según Jesús, sacerdocio aronita, sacerdocio de Jesús. Y va anteponiendo antigua ley, nueva ley. Entonces, en ese sentido, el Mesías, el Dios que viene, va a ser el que supera toda ley, todo sacrificio. El autor de la carta es desconocido, pero nosotros podemos entender casi que era probablemente por todo su conocimiento un, un teólogo que va intentando comprender al Mesías Jesús, al Señor que espera la comunidad desde un punto de vista diferente al judaísmo. Entonces, el versículo 5 de la carta a los Hebreos solo lo podemos comprender nosotros desde el versículo 4. El versículo 4 de Hebreos nos va a decir esto. 10:4. El 10:1. Vamos a comenzar desde el 1. No teniendo la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la imagen de las cosas, no puede nunca mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, ¿no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto una vez purificados? Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero más me ha formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces yo dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces, allí, ese capítulo 4, ese versículo 4, perdón, esa perícopa que acabamos de escuchar, nos va hablando de la ineficacia del culto antiguo para quitar los pecados. Sangre de toros, sangre de cabras, eso no quita los pecados. Y ahí vemos que es una afirmación bien audaz en una época en que las comunidades están sufriendo grandemente la expulsión de las sinagogas desde el año 70 en adelante. La expulsión de las sinagogas fue cada vez peor, fue muy difícil para las comunidades y Hebreos se atreve ya en el año 90 a hablar de cosas pues muy fuertes para la comunidad. Es una afirmación audaz, pero es muy clara y definitiva. Subraya que esa sangre de animales, que ese culto no es capaz de influir, de actuar en la conciencia de los hombres. Sí. No es con sacrificio, con holocaustos, con culto, que se toca el interior de las personas.
que se llega hasta la conciencia y que se entabla una relación con Dios. El culto no garantiza el cambio de la conciencia, ni garantiza una fe y una relación con nuestro Señor. Es una crítica que está muy presente en diversos textos del Antiguo Testamento. Si nosotros podemos hacer una breve reseña, Jeremías, Oseas insiste en eso, Amós, la insistencia en que el verdadero culto es la justicia social, Miqueas, los salmos, en los salmos el orante se abre el corazón a Yahvé y fortalece esa relación con él. Isaías también va a hablar del culto vacío, el culto sin justicia. El orante, por ejemplo, en los salmos, insiste en cómo es el cumplimiento de la voluntad el que mantiene esa relación con Dios. Y el versículo, estos versículos señalan cómo Jesús durante su vida se orientó al perfecto cumplimiento de la voluntad del Padre. El versículo 7, con un amor filial y confiado. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, hacer, oh Dios, tu voluntad. Decir, es un amor filial, un amor lleno de confianza, de una gran apertura también a ese misterio. Y los versículos 9 al 10, como entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo, es decir, Jesús, el sacerdocio de Jesús supera el sacerdocio antiguo. El sacrificio de Jesús supera el sacrificio de toros y de cabras. Y Cristo va comunicando al género humano lo que significa la santificación. Al eliminar el pecado, transforma internamente. La santificación es una transformación interior. La santificación en Jesús es diversa a lo de los fariseos. Los fariseos se colocaban las filacterias en la frente, eran unos rollitos en donde estaban escritos los 625 mandamientos que ellos ya tenían. Ya no eran 10 el decálogo, sino que eran 625. Los fariseos se lo colocaban en la frente, eran unos rollitos, y si uno va a Jerusalén todavía los venden y se paseaban por el atrio del templo. Entonces, allí cuando los evangelios nos hablan de los fariseos hipócritas, que se pasean, los sepulcros blanqueados, ¿sí? Entonces, el sacrificio de Jesús supera ese sacrificio. La santidad para Jesús no es el cumplimiento y la exposición de lo bueno que uno es, sino que es una transformación interior, el ser humano como va internamente transformándose según el designio, según la voluntad de Dios. Y el último versículo, el 10, somos santificados gracias a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Entonces, Jesús para la comunidad cristiana de Lucas, para todos los oyentes de Lucas, es de una vez para siempre el sacerdote. No dice Hebreo según el rito de Aarón, sino según el rito de Melquisedec. Uno tiene que irse hasta el Pentateuco a buscar quién es ese Melquisedec, y probablemente es un extranjero, un laico, un sacerdote de otra cultura, de otro pueblo, que tiene un profundo lado humano. Entonces, allí el Señor que viene, el Mesías esperado,
es profundamente humano. Hebreos une la promesa del Mesías que viene de Miqueas, el Mesías, la mesianidad y la humanidad de Jesús. Porque Jesús es el sumo sacerdote, misericordioso, fiel, solidario con la humanidad. Entonces, allí vemos cómo Jesús trastorna el sistema religioso judío. Lo trastorna porque no solamente lo cuestiona, sino que coloca las bases teológicas, culturales, mentales, para otra nueva comprensión de lo que debe ser la religión. Que la religión es aquello que tiene que alentar, consolar el corazón del ser humano. Que la religión tiene que ser aquello que toca las fibras interiores, allí donde se asientan los valores éticos de la solidaridad, del compartir, del amor mutuo, de la paciencia, de la tolerancia, del compartir. ¿Ah? Entonces, allí donde se asientan esos valores, ese es el sistema religioso, la iglesia, las iglesias, las religiones, tienen esa función en los seres humanos. Y esa es la función principal, tocar esa fibra humana, donde están allí asentados, donde están reposados esos valores y que necesitan algo que le toque para despertar y alentarse. Sí, en estas situaciones que nos toca a nosotros vivir. Y esas son las dos primeras lecturas de hoy. Son dos lecturas muy significativas porque son muy fuertes. ¿Sí? Hebreos es un libro tan a veces como complicado que uno no lo lee como Isaías, que Isaías todo él es poesía, ¿verdad? Pero Hebreos tiene cosas tan profundas porque nos llega a nosotros. Es decir, estamos en la lucha nosotros también de comprender la religión y de organizar los sistemas religiosos de una manera que puedan tocar el alma humana y poder llevarnos a todos a una ciudad a vivir. Las ciudades del bienestar no son las ciudades tecnológicas en donde todo es smart y todo va a ser perfecto. La ciudad del bienestar es donde los pobres son atendidos, en donde vamos entendiendo esos mecanismos de empobrecimiento, ¿eh? De nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestras naciones. Y allí nos dicen los textos, Jesús, el Señor que viene, que para la comunidad estaba siempre presente y acompañando a la comunidad, allí tiene ese rol. Entonces, esas son las primeras lecturas. Para el Evangelio nos trae de protagonistas a nosotras las mujeres. Entonces, vamos a hacer una pequeña dinámica con el Evangelio hoy, pero me gustaría que nosotros comenzáramos esa dinámica con un pequeño himno que me mandó Georgina ayer. Es un himno tan lindo que entonces pensamos de compartirlo con ustedes. No sé si ustedes hasta aquí quisieran comentar algo sobre Miqueas y Hebreos, algún aporte que quieran, que querramos compartir sobre las lecturas. Ya nos llama la atención sobre todo de Hebreos. Me gustaría que platicamos un poco de Hebreos. Yoli. Sí, a mí me llama la atención
eh, cómo desde ese momento, desde cuando es la carta a los hebreos, eh, ese momento tan temprano ya se habla de no sacrificios, de no holocaustos. Y por ejemplo, ahorita estamos viviendo la novena a la Virgen de Guadalupe, y sé que no se da tanto aquí en los Estados Unidos, pero en México, estos sacrificios de la gente una y otra vez de autoflagelarse, de lastimarse, de ofrecer ir de rodillas, no sé desde dónde, que llevan las rodillas sangrando, que caminan por días, que se ponen un nopal grandísimo en la espalda y en el frente, clavándose las espinas, em, que llegan sangrando y cómo a pesar de estas lecturas, seguimos confundidos pensando que lo que Dios desea de nosotros es ese tipo de sacrificios o que nosotros deseamos ofrendarle esos sacrificios. ¿Qué madre o padre quiere ver a sus hijos sangrando, arrodillados ante ellos? Entonces, me llama eso mucho la atención. Pasan los siglos y los milenios y y tampoco es muy firme la Iglesia Católica en cuanto a esto. Yo sé que no lo puede decir, ay, te prohíbo que lo hagas, ¿verdad? A los feligreses, pero que fueran un poco más, que lo predicaran un poco más, este tipo de mensajes, de no autoflagelarse, de no lastimarse, porque para mí es algo muy triste, muy, muy triste ver estas situaciones. Gracias, Jolie. Robert, Bueno, más que nada es para contestarle a Yodis, ¿verdad? Este, hay que ver que que el pueblo mexicano es un pueblo con raíces indígenas, con inculturación española, o sea, pobre, eh, a ir aceptando ciertas cosas, ir desterrando ciertas costumbres, ha sido muy difícil. En lo personal, yo estoy en una parroquia que estoy a 30 kilómetros más o menos de unas comunidades indígenas que las atiendo en Semana Santa. Y qué difícil es sacarles a ellos eso que tú dices, Jolis. O sea, las ideas, por ejemplo, y luego tienen ideas, pero bien, bien erróneas, como tú dices. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el Jueves Santo, que es la cena del Señor, que es el sufrimiento del Señor. Ellos lo celebraban con una fiesta. Para yo poder cambiar eso, híjole, fue explicarles y volverles a explicar, y al último se me ocurrió algo. Le dije, ¿saben qué? Vamos a hacer la fiesta el sábado, porque el sábado es la Pascua y así no interrumpimos. Y así fue como les quité esa idea, pero es parte de la cultura del pueblo. Y bueno, Paulo VI en un documento preciosísimo que se llama Evangelii Nuntiandi, habla sobre esa cultura del pueblo que hay que cristianizarla. ¿O no? ¿O me equivoco, doctora? estamos de acuerdo todos, sí, Es que Roberto. hay que cristianizarla. Eh, yo tomé un curso sobre liturgia y en ello vi una materia que se llamaba piedad popular. Y piedad popular es la religión del pueblo. Y esa es la religión del pueblo, Jodis. O sea, de veras, lo que tú dices, yo lo siento también, o sea, porque sí es verdad, o sea, Nuestra Señora, la Madre, Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, pues no quiere sacrificios, no quiere, pero el pueblo así es. Y bueno, no sé cómo quitárselos, ¿eh? Sí, hay tantos elementos culturales. Aquí en Nicaragua es Santo Domingo de Guzmán, pero también en Europa, ¿verdad? España, aquellas grandes procesiones, me gusta mucho aquella canción de Serrat, oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que vive en la mar.
¿verdad? Porque dice el cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Dice el Jesús que da látigo, y también es bien, yo creo que todavía que a la gente no se le puede quitar algo si no se le ofrece algo, porque es muy difícil eso. Y a veces pasa que todo es comercio también, ¿sí? Todo es comercio, no hemos todavía salido de esa idea de la religión todavía primitiva, todavía a veces somos paganos, ¿sí? Y eso también es fruto de tantos siglos de la iglesia que se alimentó, que la iglesia vivió en una oscurana total, ¿verdad? Después del siglo séptimo, octavo, fue cayendo en una iglesia completamente imperial, patriarcal, y todo eso es fruto, ¿verdad? Y esto es un alboroto, esto es una paella. Ay, aquí hay de todo. ¿Ve? Y si se ponen, y en algunos casos hasta banderas, ya sabemos de qué. Entonces, es bien difícil esa situación, cómo cristianizarla, cómo inculturar el evangelio, cómo acompañar a la gente eh, en ese, porque la gente necesita consuelo, necesitamos todos los seres humanos, porque vivir sin eso es bien duro, muchachos. Vivir solo con la palabra, la Biblia, es duro. A veces necesita uno su San Antonio, ¿verdad? Que le encuentre, que le haga el milagro. Entonces, ¿cómo entender que Jesús, la religión de Jesús no es sale de la magia eh, y del culto para encontrar el culto en el amor fraterno en la comunidad? Y eso también la cena del Señor tenía esa convicción en los primeros cristianos, pero ahora también cae en un rito, en un culto. ¿Ah? Entonces es bien dura esa situación que planteo yo. Gise, está el padre aquí, es que no lo había visto. Profesora, no bueno, primero que nada, buenas noches a todos y todas. Iba en esa misma línea que usted acaba de decir, porque yo creo que, al igual que Yolanda, yo tengo esa misma preocupación, porque a veces seguimos fomentando ese actuar sacrificial de dolor, de que a Dios solo se le queda bien si sufrimos y que la vida es un sufrimiento total, ¿verdad? Tanto que en nuestras propias oraciones, ya hay oraciones en las que yo no, hay ciertas frases que yo no puedo decir, como que vivimos en un valle de lágrimas. O sea, eso para mí tal vez dio respuesta en algún tiempo, en algún momento, en alguna época, pero la vida no es para sufrir. La vida Dios nos la dio para que tuviéramos vida y vida en abundancia, dice el texto. Pero también lo quiero unir y yo sé que eso han sido costumbres que se han quedado ahí en los colectivos, pero siento que es una responsabilidad nuestra, especialmente de los que estamos aquí formándonos, de ir quitando esas ideas, que no es fácil, pero hay que ir mostrando la imagen del Dios misericordioso, del Dios amoroso, del Dios ternura, ¿verdad? Y eso lo hacemos con nuestras propias acciones. Y bueno, y también cuando hay formaciones, ¿verdad? Tan importante el formarse. Pero también siento yo que otra cosa que digamos no suma, más bien resta, es este sentido de dolor y sacrificio. Lo digo porque aquí en Costa Rica pasa igual, digamos, como dice Yolanda en México, aquí es con la Virgen de los Ángeles, que es la patrona nuestra. Entonces hay peregrinaciones todos los 2 de agosto, todo el mundo va y eso es bonito. A mí me encanta, yo lo comparto. Pero ¿qué pasa? También hay un sentido, como decía usted, económico. Entonces la gente va y paga X, no sé, y da una ofrenda y además de eso
se va con la idea de que si tú llevas en oro o en plata el órgano que tal vez alguien tiene enfermo de tu familia, ¿verdad? Entonces, si lo cuelgas en esa urna, Dios te va a hacer el milagro. Entonces, yo siento que se comercia con Dios, ¿verdad? Y que eso fue algo que también Jesús, reprobó, ¿verdad? La casa de Dios no era para comercio, sino es casa de oración. Y entonces se ha hecho incluso alrededor de la parroquia, bueno, de ahí, aquí es como la iglesia principal, la que más gente va, este, venden rosa, ¿qué no venden alrededor? ¿Verdad? Puras tienditas. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que ir cambiando, porque ese no es, por lo menos, el Dios en el que yo creo, ¿verdad? Es cierto que hay que mantener la fe y es cierto que hay que reforzar nuestras convicciones, pero no desde el comercio de la fe, me parece a mí. Gracias, Gis. Continuamos con Adalberto. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Sí, yo Buenas quería, noches. buenas noches. Yo quería compartir el tema de la Carta de los Hebreos, que es una obra excelente desde el punto de vista teológico, de una gran elevación teológica y una gran cristología, cuando no voy a entrar en ese detalle. Si no, voy a ir a las cuestiones prácticas. Yo creo que toda la iglesia es continuadora de la obra de Cristo, es sacerdotal. Y todo y cada uno de los bautizados, hombres y mujeres, participan del único sacerdocio de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando recibimos el bautismo, recibimos la gracia de ser sacerdotes, profetas y reyes, con una misión, no solamente de anunciar la palabra de Dios, que sería la parte profética, la parte de rey sería el servicio, el desprendimiento de uno mismo, desde la riqueza de Dios, el empobrecimiento de nuestra persona para que Dios la llene de su riqueza y llevar a cabo su obra. Y está la parte sacerdotal, que es la parte de la intercesión. Como único sacerdote, Jesucristo, único sacerdote para toda la vida, la manera de Melquisedec, como dice el libro de Génesis y en los Salmos, es para toda la vida. Y eso es un gran hallazgo para nosotros, porque nosotros también estamos llamados a ser sacerdotes, a ser intercesores de esa vida que Dios nos regaló para llevarla a aquel que no la tiene. O sea, cada vez que uno ora o intercede por alguien, está haciendo una obra de intercesión. El intercesor es el medio entre el cielo y la tierra. Pero también es sumamente importante saber que esa obra de sacerdocio la tenemos que llevar toda la vida. No en vano Jesús, según la visión teológica de Pablo, fuimos redimidos por su sangre. Y una cosa más, esa sangre preciosa que el Señor nos regaló nos limpió del pecado, como decía la hermana, no con carne con sangre de chivos y todo, sino con su propia sangre. Nos redimió para toda la vida y además nos dio un pueblo, para que seamos un pueblo sacerdotal. Y es un pueblo sacerdotal que tiene que tener una misión concreta, porque no es que Dios nos da los dones para que solamente yo me los guarde, sino para darlo con gratuidad. Por eso se llama dones, gratuidad. Lo que gratuitamente se ha dado, gratuitamente dado. Eso por un lado, por la carta de los Hebreos. Y lo sumamente importante, la verdad que la carta de los Hebreos es complicada, yo la leo y la estudio y siempre me cuesta. Tengo que siempre ir a gente que esté mucho más capacitada que yo para que me explique ciertas cosas, después de orar, por supuesto. Pero a mí lo que realmente me llama sumamente la atención, que por ejemplo, en todos los evangelios y en las cartas tenemos al Cristo profeta, al Cristo rey, pero faltaba ese detalle del Cristo sacerdote. Y que este notable teólogo, rabino, que lo escribió, la verdad, como decimos acá en la Argentina,
un golazo porque era eso lo que faltaba. Y además mostrar que tenemos un nuevo sacerdocio. En la Iglesia Católica, el sacerdocio ordenado de los sacerdotes, puede ser también de los diáconos, y el de nosotros, el de los laicos, que es sumamente importante y que tiene un rol sumamente importante en la medida que el laicado comience a comprender la importancia intercesora que tiene el sacerdote en nosotros. No esperar todo de los sacerdotes, sino también de los laicos, como mediador entre Dios y una realidad tan difícil que vivimos acá. Muchas gracias. Gracias a usted, Adalberto. Me gustaría proponer una reflexión. No sé si a ustedes les gustaría irse por países, unos 10 minutos a conversar. Experiencias de nosotras las mujeres, experiencias de solidaridad. ¿Cómo podemos nosotros, como trabaja el padre Gerardo en las parroquias, cómo podemos contextualizar esto? ¿Qué experiencias de solidaridad tengo yo? Tal vez fui mamá, ¿qué experiencia tengo con otra mujer? ¿Cómo viví esos momentos con otras mujeres? Entonces, nos podemos ir unos 10 minutos a compartir, ¿les parece? Sí. Entonces, Félix, ¿será por país? A lo mejor se puede ir Nicaragua con Costa Rica, Guatemala, tal vez unos 4, o así aleatorio, los que usted mire, ¿le parece? Ya estamos regresando. Sí. Bueno, yo pasé por los grupos porque con Félix he aprendido varias cosas allí de salir, de entrar, Es porque uno se interesante. siente bien tonto en esta tecnología. No, tranquila, tranquila, es Sí, sencillo. pero me ha gustado mucho escucharlas que estaban bien animadas y a lo mejor podemos recoger algunas experiencias de solidaridad entre mujeres que ustedes compartieron. Unos 10 minutos, ¿les parece? Porque el tiempo nos agarra. Ujú. ¿Quién quiere comenzar? Pueden abrir sus micrófonos. Nélida. Bueno, Adelante. Nélida, sí. Bueno, yo estuve en el grupo con Sergio, Liria, Orlando, Lilda, Rodolfo, Karen y Felipe. Y todos coincidimos más o menos en lo mismo, en el dolor que uno, o sea, los embarazos, los miedos, las incertidumbres que uno atraviesa por algo nuevo, algunos con dolor, algunos partos con dolor, pero después la alegría y el gozo de la llegada de un hijo, ¿no? Y todo lo que eso trae consigo, ¿no? Es algo recíproco. Y el acompañamiento del padre, que si bien nosotros somos gestoras de llevar la vida en sí misma, ellos acompañan este, en todo momento, generalmente, y en lo posible, no siempre es así, pero bueno, la mayoría es este el caso. También está la solidaridad familiar con las madres, con los padres, eh, con los abuelos. Tuvimos un testimonio muy lindo donde compartía cuando la abuela lo esperaba con el plato de comida, cosas que parecen muy sencillas, pero que si uno no experimenta a Dios en el corazón, no puede expresar ese amor de Dios. ¿Eh? Entonces, hemos llegado más o menos a la conclusión de que si nosotros estamos acá porque estamos expresando de alguna manera ese amor y esa solidaridad y esa misericordia que el Padre nos está transmitiendo. Y nosotros la estamos percibiendo. A algunos nos costará un poquito más, a otros un poquito menos, pero es un proceso. Y bueno, en ese proceso nos vamos acompañando y somos solidarios, no solo entre mujeres, sino entre mujeres, hombres y lo que sea, ¿no?
entre todos. Somos hermanos y nos acompañamos en ese proceso. Gracias. Gracias. Yoli. La mano virtual. Adelante. Sí, yo levanté la mano, pero para decir que si por favor Noemí puede compartir eso que nos compartió al final de la masa. Nos quedamos en la masa enmasados, ¿eh? Porque Ajá. Voy a hablar de la masa, pero no de la masa de la canción. Estaba comentando en nuestro grupo. Buenas noches con todos, perdón. Estaba comentando una persona al finalizar nuestro diálogo en el grupo, diciendo que no sabía por qué razones cuando un padre se muere y la madre queda viva, la familia todavía se mantiene unida. Y como dice, al contrario, cuando la madre fallece, la familia se desintegra en muchos de los casos. Y entonces la pregunta era, ¿por qué será? Y yo la estaba dando algunas razones y yo dije, creo que la mujer, una madre, es como la que va manteniendo viva la masa madre para que se siga produciendo pan. Y ese pan es pan de vida, ¿verdad? Eso fue mi contribución y me gusta mucho la analogía esa porque, pues sí, cuando uno va a casa y mamá está viva, uno no solo encuentra pan, encuentra vida, encuentra amor, ya sea para la mujer o para el hombre, para todos sus hijos, para todos los que están dentro de la casa, hasta para el perro, hasta para el gato, ¿verdad? Para todos los que están dentro de la casa. Entonces, sí, es muy especial el rol de una mujer que tal vez muchas de nosotros no nos hemos dado cuenta y no nos valoramos, pero sí jugamos un rol no menos importante que los hombres, ni más importante que los hombres. En igual, ¿verdad? En igual. Ambos somos importantes y amados por el Señor. Gracias por la oportunidad. Y qué bonito, Noemí. Belén significa la casa del pan, ¿verdad? Interesante. ¿Alguien más que recuerde alguna solidaridad especial? ¿Alguien que fue especialmente solidario en su vida, en sus embarazos? La mayoría son madres, ¿verdad? Ro. Bueno, nosotros no sé si malinterpretamos las cosas, pero lo que tratamos fueron las experiencias de solidaridad dentro de las parroquias. Exacto, Eso que interpretamos que era lo que usted pedía. Pero bueno, dentro de la solidaridad entra todo. Y lo que maravilloso fue que en todos los países se trata de que la Navidad sea un festejo, que sea un encontrarse con las familias, no sé, llenar una mesa con lo que se pueda y participar de esa hermosa llegada de Jesús. Ese cumpleaños al que tenemos que sumarnos y hacer que los demás encuentren la felicidad en nosotros. Y bueno, creo que todos, pero es asombroso, ¿eh? En todos los países más o menos, porque había de todos los países, yo no anoté tanto los nombres, no recuerdo demasiado, Eleana, Laura, Denise, Estela, Heriberto, eras el que estabas, sí, Heriberto, porque veo el dibujito, y no me acuerdo, perdón, las demás que estaban, porque no tuve en cuenta el cuidado de tomarlo. Pero fue muy lindo compartir, porque me gustó eso, de que es como que el reino que que Jesús trató de instaurar, aunque sea pequeño, lo estamos haciendo, lo estamos formando, estamos tratando de que reine la paz, aunque sea en las pequeñas comunidades en las que estamos. Y algo que salió que me gustó también, y no sé si alguna otra de mis compañeras quiere colaborar, por favor abra el micrófono, levante la manita, que no solamente es la parroquia el encuentro, el lugar de encuentro, la familia, las familias que, no sé, yo comenté que este año perdí a 2 cuñadas, esos sobrinos que voy a coger en mi casa,
como para que encuentren también la maravillosa llegada de Jesús a nosotros. Bueno, no sé si Elena quieres de Leana, me cuesta. ¿Quieres decir Sí, algo? sí, lo único que podría agregar es que veíamos que la solidaridad era compartida, no solo en la parroquia, ¿no? Y que había, bueno, en el caso de Perú, en la parroquia o en cualquier institución privada o laica comercial, lo que hacían era invitar a los niños regalos y chocolatada y panetón, que es muy propio de acá de Perú, el bendito panetón. Entonces, los niños cuando comen el panetón y su chocolate sienten que es Navidad. Medio así ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Entonces es algo que ellos cuando le dicen, sí, va a haber chocolate, va a haber panetón, se entusiasman. Va a haber regalos, más de entusiasmo todavía, ¿no? Y Ujú. se trabaja para eso, ¿no? Y Se trabaja después para eso. lo otro que dijimos fue que no solamente es la comida, es la presencia, es Así el es. estar, es el acompañar. Que a veces se va a misa y dentro de la misa, de la iglesia, de ese edificio, eh, salen y no son las mismas personas que estaban dentro. Entonces hay que tratar de volver a eso, de que entiendan que no, la iglesia es un edificio, nosotros somos iglesia, nosotros somos, esos son paredes nomás, se van a caer, es una institución. Nosotros somos iglesia y nosotros somos los que tenemos que tratar de formar este reino maravilloso que Jesús nos enseñó. Vamos, no hablo más. Gracias, Rosy. Entonces, Miriam, y después Noches, cerramos perdone que con Gis. interrumpa, Sí, perdón Juan. que interrumpa. Hablando de solidaridad, yo quiero dar una experiencia personal familiar para compartir con ustedes en esta noche. Mi suegro ha tenido varias nietas, por así decirlo, y en una ocasión una de las nietas resultó en un embarazo sin estar casada, así definitivamente, y se lo llevó en secreto. La parte de amor y de compromiso y de solidaridad que quiero presentar es la siguiente. Cuando ya iba a dar a luz, decidió abortar y sin avisar a nadie se fue a una clínica para abortar. Hubo alguien que le avisó al resto de las primas y estas primas se movilizaron como fue una lección para mí como adulto, porque a veces uno de adulto juzga, critica, regaña, castiga en vez de tener esa apertura. Entonces, mis hijas participaron. Lo primero que hicieron fue hacer un fondo, así inmediatamente, en un par de horas. Todas transfirieron, depositaron y enviaron a alguien a buscarla a la clínica. Después la encontraron en la clínica, la sacaron de la clínica, le hablaron, la acompañaron y le dijeron que no era necesario y que no lo fuera a hacer, que no lo hiciera. Costó un poco. Con el aporte que le dieron, le animaron a enfrentar esa primera parte, porque había más cosas. Lo interesante fue que, pues, impidieron el aborto y ahora el niño ya tiene como 4 o 5 años y es la alegría de la familia. El suegro, que durante un año no quería hablarle a esta nieta por lo que hizo, que es lo que estamos hablando, ¿no? A veces uno lo ve como castigo, uno lo ve como como que fuera la flagelación que decíamos ahí nosotros, que tenemos que aceptar esto porque es nuestra condición y no verlo como me lo presentaron estas sobrinas. Fue una enseñanza para mí muy interesante de amor y de solidaridad, no solo de personas adultas, sino entre los jóvenes de nuestra familia, que muchas veces nos enseñan y nosotros se nos queda aquí en la cabecita un signo de interrogación al verlas actuar de esa manera. Bien, solamente. Muchas gracias, Juan. Les propongo lo siguiente. Juan cerró con broche de oro, ¿verdad? Con ese testimonio tan bonito. Mañana continuamos la conversación. Vamos a tener un espacio mañana y hoy me permiten que termine o concluya el texto, ¿sí? Entonces, gracias, porque sé que muchas de ustedes andan con también demasiadas situaciones. Entonces,
y es noche en algunos países también. Entonces, ¿qué podemos concluir del texto? Bueno, es una escena tan bonita porque bien podría titularse La solidaridad entre dos mujeres embarazadas, ¿verdad? Sin embargo, lo lindo de esta pequeña escena pues que nos muestra la liturgia es cómo ese gesto tan sencillo está insertado en esa cotidianidad de la montaña profunda de un país semirural y, y comporta unas grandes implicaciones para la vida, como un gesto tan sencillo, cotidiano, parental, entre primas, entre jóvenes, así como nos dice Antonio, entre esas jóvenes se da toda una profundidad en la relación, cómo ellas son capaces de ayudarse, de compartir. Y eso que María dice que se levanta a las prisas, que va con, es prontitud, una palabra muy justa para muchas traducciones hablan de prisa, que se fue rápido, pero lo que señala esa rapidez es la actitud de María, la prontitud. Nuestras abuelitas nos decían que hay que hacer acomedido, ¿verdad? Esa palabra que ya casi no se usa, pero es esa actitud de solidaridad, de servicialidad, de ayuda mutua. Entonces, ¿cómo un gesto tan sencillo, tan cotidiano, puede implicar para la vida de toda una nación y voltear toda una estructura sociopolítica imperial basada en el saqueo de los pueblos? María, una mujer de fe, una mujer que cree que viene el Mesías para liberar a Israel. Todas las personas de Israel de profunda fe se insertan en ese horizonte de liberación sociopolítica, de liberación económica, de los sistemas dominantes de su época. Y bueno, tenemos la escena dos madres, dos mujeres jóvenes, dos madres jóvenes, adolescentes, dos niños. El relato que irrumpe con las prisas de María es un viaje largo. Imagínense ustedes que podía durar perfectamente de 2 a 3 días. Nos dicen los biblistas que había dos maneras de llegar a Belén, por el Jordán o por la región montañosa de Samaria. Pero en los dos casos no era un viaje tan sencillo. El más frecuente probablemente es el del Jordán, pero María nos dice que se dirige a una región montañosa, probablemente toma el otro camino. Y es un camino que puede durar 2, 3, hasta 4 días. Y resulta que allí María está diligente y el saludo es el shalom, ¿verdad? La paz. Llegan y se saludan. Isabel entonces dice que queda llena de Espíritu Santo, ¿sí? No del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad como nosotros, pues, comúnmente comprendemos. Pero aquí habla de Espíritu Santo, es decir, el Espíritu, el neuma, ¿eh? El Espíritu bueno, el Espíritu de Jesús, el Espíritu que anima a los israelitas a través de la historia, el Espíritu de Dios, y exclama, bendita tú entre las mujeres. Es decir, es muy interesante que Isabel primero la bendice a ella y después bendice el fruto del seno. Entonces, podemos decir que es una visita que está motivada por una señal. María sabe que su prima está embarazada. María también ha recibido la anunciación, el anuncio, y María comprende, capta una señal, capta los signos de los tiempos y va. Se caracteriza también por la alegría, el encuentro, ese tiempo mesiánico. Dice que salta de gozo el niño en el seno de Isabel. María viene entonces a ser la causa de esa alegría. Isabel prorrumpe en un
cántico, en un himno que adquiere un carácter universal, ¿sí? Apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó el niño de gozo en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Adquiere un carácter universal porque ya María es llamada la creyente y en ella todos nosotros podemos encontrarnos, ¿sí? Se extiende a todo aquel que acoge la palabra, que acoge a Jesús. Es la comunidad de Lucas que cree en el Mesías a pesar de las hostilidades de los judíos, a pesar de ser expulsados por la sinagoga. Entonces, ese es un himno, un canto, una bendición, una bienaventuranza que nos alcanza también a nosotros hoy. Todo el que cree, todo el que se pone en camino, todo el que pone en práctica la voluntad de Dios, encuentra en María ese modelo ideal. Entonces es una lectura que es muy bonita porque nos extiende la alegría de ayer, ¿verdad? Y coloca ese anuncio y esa alegría en el vientre de una mujer. Para ustedes que han sido madres, me imagino que resuena más todavía, ¿sí? Resuena más este anuncio del Mesías. Entonces, aquí quedamos con el cuarto domingo de Adviento. Mañana vamos a compartir más. Se quedó Miriam y Giselle y otras personas también. Y vamos a retomar mañana toda esta reflexión. Que pasen buenas noches, que descansen, que mañana estén bien, ¿sí? Entonces nos encontramos mañana. Gracias a todos y todos. Muchas gracias, profesora María José, a cada uno de ustedes que participamos. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal, ¿eh? Los esperamos para terminar el último día con la cereza del pastel o de la torta que están en el sur. Muy bien, Bueno, gracias. chao.